Hola mis babies, ¿cómo estáis? Espero que estéis todos súper bien. Yo estoy muy feliz de teneros un día más aquí conmigo. Bueno chicos, el caso de hoy yo creo que está maldito y os lo digo de verdad, ¿eh? O sea, es que no hay forma, no sale porque yo debo de estar espesísima y de verdad es que no paro de equivocarme y me agobio y lo borro y lo vuelvo a hacer. Pero es que mientras lo estaba haciendo se me ha apagado la luz y este caso es un poco mal rollero y os prometo que casi me da un chungo y me quedo en el sitio, ¿eh? O sea, tal ha sido el agobio que he llamado a un colega y he dicho, vamos a comer, vamos a irnos por ahí y ya luego vengo y lo vuelvo a grabar, ya que estoy, a ver qué sale esta vez. Ya vais a ver que da un poquito de mal rollo. No da miedo, pero da mal rollo. Bueno, antes de comenzar ya sabes que me puedes seguir en todas las redes sociales y todas esas cosas que tú ya sabes. Te puedes suscribir si este canal te gusta, si lo que cuento te gusta. Y que sepas que te dejo unos cuantos descuentos en la cajita de información por si te interesa. Ahora sí que sí, no me enrollo más y comenzamos. Bien chicos, este caso comienza en YouTube, comienza aquí. Comienza en 2017 cuando un canal de YouTube de la nada empieza a subir unos vídeos de un videojuego. El canal en sí se llama Petscop y estaba subiendo los vídeos de un videojuego llamado igual, llamado Petscop. Y este videojuego comenzaba explicando que es un juego de la PlayStation creado en 1997, pero que nunca fue sacado, o sea, nunca había visto la luz porque estaba inacabado. Y claro, esto a la gente ya le empieza a llamar la atención porque nunca se había escuchado este juego, o sea, sí que hay un montón de juegos a lo largo de la historia que por H o por B nunca acaban saliendo a la luz porque yo que sé, pues no interesan o lo que sea, pero es que de este caso nadie, o sea, de este juego, perdón, nadie había dicho absolutamente nada, entonces era como muy extraño. Aparte que la estética del videojuego es como muy infantil, entonces no tiene sentido porque no iban a sacar este juego, quiero decir, juegos infantiles se llaman salva. Entonces, periódicamente la persona que iba subiendo estos vídeos jugando a este videojuego, a Petscop, subía un vídeo y en el principio pues era un personaje llamado Paul, un poco extraño porque, o sea, parece como una planta carnívora dada la vuelta, o sea, es que no se entiende muy bien qué es. Es una persona, es un muñeco, no se sabe. Pero tampoco tenemos un background de qué es, cómo se llama, qué hace, qué está buscando. Simplemente un poco tú intuitivamente te vas dando cuenta que tienes que ir atrapando pues como una especie de moneditas y también tienes que ir encontrándote con diferentes personajes, ¿no? Que te van saliendo poco a poco. Además, puedes interactuar, puedes hablar, te van saliendo como trucos y pantallas distintas, puzzles. No es tanto de saltar montañitas como un Mario Bros, sino más bien es como pues ir caminando por diferentes habitaciones y cosas así. Pero como estáis viendo, todo pues muy de color de rosa, muy infantil, ¿no? Pero de repente, en uno de los vídeos que se suben a YouTube, aparece pues que tienes, o sea, aparece un nuevo vídeo, ¿no? La persona esta que sigue jugando, y aparece que el protagonista pues se le da como la oportunidad de ir por un camino distinto. Si tú quieres, es como una elección tuya. Y aparece que este camino que puedes tomar nuevo es volviendo, o sea, caminando hacia atrás. Todas las pantallas que tú has saltado tienes que hacerlas hacia atrás y además tienes que dar un código secreto que te da, ¿no? La propia pantalla. Entonces, la persona que está jugando, o sea, supongo que será un gameplay o algo así, es que de idioma de videojuegos, o sea, menos 33, ya os podéis imaginar, o sea, no sé nada. La cosa es que la persona que está jugando va hacia atrás y de repente, bueno, hace todo lo que le dicen que haga el videojuego y aparece en una pantalla súper oscura, como metido dentro de un sótano, pero que el juego da un giro de 180 grados y de repente parece Silent Hill. O sea, parece que te vaya a salir un bicho y da bastante mal rollo. Sí que es verdad que en esta pantalla sigue apareciendo las moneditas estas que tú tienes que ir atrapando, pero es todo muy extraño. Además, la persona que está jugando dice que tardó un tiempo en averiguar qué había en esa pantalla, porque como estáis viendo no aparece nada, o sea, es como que todo oscuro y de repente aparece la tumba de o sea, más bien el nicho de una personita. Y ya esto es bastante extraño,
Por otro lado, cuando vas interactuando con algunos personajes un tanto extraños que te aparecen, aparece la cara de estas niñas o de esta niña que se dice llamar Candace. Pero como os podéis imaginar, este juego continúa y hay un momento en el que llegas a una sala muy oscura y parece que hay un cristal donde tú te ves reflejado. Sin embargo, el reflejo del cristal no es el muñeco con el que tú estás jugando, sino que parece la cara de una niña algo extraña. A mí me da la sensación incluso que parece una vieja, o sea, a mí me da muy mal rollo, pero tampoco puedes interactuar con ella más que es un espejo. Y de repente, cada vez que encuentras una monedita o tienes alguna interacción, aparecen frases en el juego haciendo referencia a renacer, a haber nacido y cosas por el estilo. Hay en varios momentos del videojuego donde parece que se encuentra con Candace, con la niña esta a la que hace referencia en las pantallitas estas, ¿no?, que estáis viendo a continuación. Pero en una de las ocasiones te la encuentras prácticamente deformada, o sea que no tiene cara ni nada y da como bastante miedo. Y por último, de las cosas que más llamó la atención de la gente que estaba viendo este canal de YouTube, que no estaban entendiendo nada, es que cuando el personaje principal tiene una interacción con otro personaje del videojuego, aparece la palabra Newmaker. La palabra Newmaker aparece toda junta, o sea que se puede entender que es un apellido. Newmaker vuelve a hacer referencia a hacer de nuevo, volver a hacer, renacer. Es todo un poco extraño. Con todo esto, la gente que estaba viendo este canal de YouTube de Petscop empieza a flipar mucho y no entienden qué significa esto. Les parece todo extremadamente raro. Y como os podéis imaginar, la gente que estaba viendo este canal de YouTube cada semana que subían estos vídeos tan extrañísimos de este videojuego que nadie había oído hablar y que decían cosas como sin sentido pero que daban como cosa, pero que a la vez no estabas entendiendo. Claro, estamos en 2017 cuando todo esto ocurre. 2017, o sea, es que es hace nada y ya la gente en internet, o sea, tenía acceso, mejor dicho, a internet, y la gente comienza a relacionar Newmaker, Candace y volver a nacer con un caso, un horrible caso que ocurrió en Estados Unidos. Esto que os voy a contar a continuación pasó en el año 2000 y no es una invención, no es una leyenda, esto ocurrió 100% de verdad. Y es que Candace Newmaker existió de verdad, pero no nació con ese nombre. Su nombre real era Candace Tiara Elmore y nació en el 19 de noviembre de 1989 en Lincoln, Carolina del Norte, justamente como el caso anterior, que yo no sé lo que pasa en la parte de abajo de Estados Unidos, que es un poco... No sé, igual en el agua le echan algo, pero es que en la parte de abajo de Estados Unidos pasa de todo. Candace era hija de Angela y Todd Elmore y tenía dos hermanos más, dos hermanos pequeñitos. Sin embargo, ella vivía en una familia muy desestructurada, sus padres no tenían ni los recursos, ni la educación, ni absolutamente nada para la crianza de unos hijos, y los vecinos de esta familia pues se dieron cuenta de que los niños estaban muy mal cuidados y llamaron a los servicios sociales y pues los niños fueron retirados a esta pareja. Es muy triste, pero Candace desde ese momento no supo nada más de sus hermanos. Candace entonces pasó a formar parte del sistema de adopción de Estados Unidos y lo pasó realmente mal. Tenía 5 añitos cuando todo esto sucedió, como os podéis imaginar, sus hermanos eran bebés. Y no tuvo suerte porque estuvo 2 años yendo en diferentes casas porque no acababa de amoldarse a ninguna casa. Con todo esto pasan 2 años, la niña Candace tiene 7 y por fin encuentra una familia que sí que la quiere. Era Jane Newmaker, una mujer de 42 años, soltera y era pediatra. Y siendo que esta mujer, Jane Newmaker, era una mujer con bien de dinerito, que además provenía de una familia con más dinerito siendo pediatra, Jane pudo adoptar a Candace. Y sí es verdad que cuando Candace fue a vivir por primera vez con esta mujer, su vida cambió muchísimo. Nunca había tenido vacaciones, regalos, nunca había tenido una habitación para ella sola, ropa nueva, helados cuando le apetecía por la tarde, dar paseos al sol. O sea, era que esta niña con tan solo 7 años, súper pequeñita, empezaba a hacer cosas pues que todo niño debería de hacer, evidentemente, y estaba muy feliz con su nueva madre adoptiva. Sin embargo, cuando pasaron los meses, su madre adoptiva, Jane, comenzó a notar un comportamiento muy extraño pues en Candace. Ella se empezó a preguntar que a ver si había sido por eso, porque Candace no había encontrado una familia antes. Y es que según Jane,
Candace intentó quemarle la cocina en una ocasión, le gustaba jugar mucho con fuego, además que no tenía miramientos en hacerle daño a algunos animales y eso le parecía una conducta muy psicopática, no le gustaba nada, que la pilló en un momento metiendo la mano en una pecera que tenía, la típica pecera así redonda, y literalmente aplastando a un... E incluso en el colegio, ya que esta niña evidentemente fue escolarizada, una de las profesoras se quejó a ella, a Jane, de que su hija adoptiva había tocado de forma mal a otra niña. Entonces todo esto le preocupó muchísimo a Jane y la llevó a un psiquiatra. En el psiquiatra evidentemente le explicaron a Jane que esta niña, o sea, Candace era una niña adoptada, una niña que probablemente arrastraba traumas bastante severos y que todo esto iba a ser un proceso largo para que ella se adaptara a su nueva vida. Sin embargo, a Jane no le parecía muy normal el comportamiento, veía que no, pues que era algo muy inusual en una niña tan pequeña de 7 años, y entonces le comenzaron a hacer pruebas y le diagnosticaron TDA y trastorno del apego reactivo. Además, el psiquiatra le cuenta a Jane que este trastorno del apego reactivo es bastante común en niños adoptados que lo han pasado muy mal cuando han sido pequeños, se han sentido solos y ellos mismos no son capaces de formar un apego con su nuevo cuidador o papá o mamá en este caso, y tienen un comportamiento extremo con ellos porque no son capaces de hacer esos lazos de confianza. Y a pesar de esta explicación y que el psiquiatra le dijera a Jane que lo que su hija necesitaba era tiempo, el psiquiatra le acabó medicando a Candace y le medicaba bastante fuerte. Sin embargo, después de algunos meses medicada, Candace no cambiaba su comportamiento con Jane, así que ella decidió que la vía de la medicina no era la que tenía que utilizar con esta niña. Es curioso porque ella era pediatra, quiero decir que ella sabía de medicina y confiaba en la medicina, pero decidió que en ese momento lo que tenía que hacer era confiar en algún tipo de terapia o pseudoterapia. Cabe aclarar que estamos a finales de los 90, principios de los 2000, que es una fecha clave, es un caldo de cultivo de las sectas y de las nuevas creencias New Age. Y es que desde los 70 hasta finales de los 2000 era muy común hablar de nuevas sectas, religiones o incluso corrientes de pensamiento, como por ejemplo la Iglesia de la Cienciología, la familia, los hijos de Dios, que tenéis un vídeo acerca de los hijos de Dios en el canal, Seventh Gate, que también es súper interesante, lo tenéis en el canal, pero lo voy a volver a hacer porque este caso hay que volverlo a hacer. Como que muchas nuevas religiones y sectas que van saliendo, y con ello también terapias y pseudoterapias que se valen de una interpretación de lo que fue durante un tiempo canon, que fue la religión, lo único que mandaba en las personas, pensamientos religiosos, pensamientos científicos, bajo mi interpretación que me la invento yo, y me creé una terapia sin ser yo nada de eso. Eso es lo típico que se utiliza en estas terapias, porque la gran mayoría de los terapeutas de este momento ni eran terapeutas ni eran nada, claro. Esta terapia en la que se fijó Jane era justamente la terapia del renacimiento. Es una terapia que ya hacía varios años que se llevaba haciendo, bueno, varias décadas, la verdad, porque se creó en los 70, y en un principio era una técnica como muy sencilla de meditación, donde después de meditar durante varios minutos trascendías y te convertías en un nuevo yo. Sin embargo, la terapia en la que se había fijado Jane era como una mezcla de estas terapias que había creado una mujer y que la estaba practicando en Colorado, y que, según lo que la gente decía, era revolucionaria para niños adoptados o niños con muy mal comportamiento. Literalmente, en esta terapia tenías que simular que estabas volviendo a nacer, que te costaba, y después de unas cuantas sesiones pues te convertías en el niño o niña
que todo padre deseaba tener. Jane Newmaker fue incluso a sesiones donde se hablaba de este tema y finalmente se decantó por una mujer que, como os decía, hacía estas sesiones en Colorado, justamente en Evergreen, que es un pueblecito que está a unas 30 millas de Denver, bastante lejos de su casa. Y la mujer que hacía esto era Connell Watkins, una mujer que, según contaban, era una pionera en todo esto. Para abril, este mismo mes del año 2000, Jane tuvo que pagar $7.000 para que su hija pudiera hacer esta terapia. Las terapeutas que se iban a encargar de toda esta terapia era la propia Connell Watkins, o sea, la propia creadora iba a estar presente, y también Julie Powder, que era como la mano derecha de Watkins. Cabe aclarar en este momento que ni Watkins ni Powder, o sea, estas dos terapeutas, no estaban licenciadas, ni tenían ningún tipo de licenciatura, ni de licencia para poder ejercer esto en una casa propia, ni nada por el estilo, cosa que choca bastante con el hecho de que estaban modificando la medicación que se le estaba dando a una persona, que cabe decir que Candace en ese momento tenía 10 años. Con todo esto se empieza la terapia. Candace estaba bastante tocada ya por lo que le estaban suministrando, y los primeros días sentaban a la niña en una silla y empezaban a molestarla, a darle a gritarle, para que la niña estuviera muy irritada. Con todo esto, el 18 de abril llegamos al día en el que se iba a hacer la terapia per se, la terapia del renacimiento. Lo que tendría que hacer la pequeña Candace es, muy temprano por la mañana, ir a una habitación donde había una sábana de franela en el suelo. Una sábana de franela es una sábana más gordita, como con pelo, y ahí como que la enrollarían haciendo una especie de burrito. Lo que estaban haciendo es simular que Candace estaba en el útero y tendría que pasar por el canal de parto para nacer, básicamente, y que a los bebés es normal que les cueste nacer. Ella tenía que esforzarse por nacer. La cosa es que yo os he contado que eran dos personas las que se encargaban de todo esto, quien era Watkins, la creadora de esta terapia, y su mano derecha, quien era Powder. Pero también habían dos personas más, quien eran los ayudantes en todo esto, que también estarían presentes en el momento de la terapia. Todos los cuatro se tendrían que poner más o menos encima de la niña, algunos en las piernas, otros en la rodilla, otros en los brazos, impidiendo que la niña se moviera cuando estaba metida en el rollito de esta sábana. Y cada vez que iba pasando más minutos, iban apretando más y más, porque se supone que el útero se va comprimiendo para que el bebé nazca. Además de todo esto, la madre, Jane, estaría presente y tendría que estar gritando de forma eufórica que estaba muy contenta porque iba a ser madre e iba a ver a su hija nacer. Se suponía que cuando la niña saliera de este canal de parto después de bastante tiempo, nacería con una nueva forma de ser, un cambio, no sé, una niña angelical, buena y obediente. Esta terapia, por cierto, estaba siendo grabada porque se supone que iba a salir estupendamente bien, y ser grabada pues venía muy bien pues para estos terapeutas mostrar lo bien que funcionaba todo esto, siendo Candace una niña algo rebelde. La cosa es que comienzan a hacer toda esta parafernalia, y enseguida que Candace está ahí dentro empieza a decir que se está asfixiando. Quiero volver a recalcar que está una niña de 10 años metida en un rollito de una sábana de franela que es aún todavía más pesada, ¿no? O sea, no es nada fina, con el calor que tenía que hacer dentro, y 4 adultos apretándola encima, sin dejar que se muevan. Además de eso, cada 2x3 se van poniendo almohadones encima de Candace para hacer más dura la presión. Candace en ese momento comenzó a llorar y decir que no podía respirar, que no estaba pudiendo y que por favor la dejaran libre. En un momento dijo que que habían acordado que en el momento en el que ella no pudiera respirar, que dirían basta para que se parara el proceso, pero no le estaban haciendo caso. Watkins, la creadora de esta terapia, empezó a decirle que es normal que sea más fácil dejarse ir que luchar por vivir, y ella tenía que luchar por vivir porque si no sería una cobarde. Mientras tanto, la niña no paraba de decir que no podía respirar, y en un momento concreto comenzó a vomitar y a defecarse.
echarse encima. La niña comenzó a decir que no podía respirar en absoluto, que lo estaba pasando mal, que se iba a desvivir, que no podía, que se quedaba en el sitio, y la respuesta de los terapeutas era: eres una cobarde. La madre lo estaba viendo todo, es más, en algún momento dijo que confiaba en ella, o sea, Jane le decía a su hija que estaba ahí, debajo de todas las sábanas, debajo de 4 personas adultas, le va diciendo: confío en ti, vas a salir, yo nunca te voy a dejar sola. O sea, es que yo no estoy entendiendo nada, de verdad. Bueno, pues llegó un momento en que Jane se estaba empezando a preocupar por lo que estaba viendo por su hija, y Watkins, la creadora de la terapeuta, le dice a uno de sus ayudantes que lleve a la madre, a Jane, a una sala aparte, porque ella estaba creando malas energías y por eso la terapia no estaba funcionando. Como os estaba comentando, todo este proceso estaba siendo grabado por ellos mismos y se podía escuchar perfectamente los jadeos de la niña que no podía respirar. Hasta que después de 40 minutos, Candace deja de... Bueno, parece que no respira, no se le escucha respirar, no se mueve y tampoco está llorando. Es más, parece incluso que su cuerpo está más lánguido, ya no está tan fuerte como antes. Sin embargo, los terapeutas, o pseudoterapeutas mejor dicho, pasan media hora más sin que la niña salga, mientras no está hablando ni se le escucha respirar. Y Watkins en ese momento dice: eres una bobalicona, te tendrías que espabilar porque esto te lo hacemos por tu bien. En ese momento deciden parar la terapia porque ya han pasado 70 minutos y Candace no hace absolutamente nada. Recuerdo que Jane, la madre adoptiva, está en una sala aparte, pero lo puede estar viendo todo por un monitor. Cuando se apartan todos estos adultos y Watkins levanta esta sábana de franela, se encuentran a la niña con los labios morados y la piel completamente pálida. Y lo peor de todo es que cuando estos terapeutas encontraron a la niña de esta guisa, que estaba completamente vomitada y tenía un poco de sangre en la nariz, la zarandean porque piensan pues que no le ha pasado nada y que esto pues nada más que le ha dado un poco de mareo. Mientras tanto, Jane, que es pediatra, está viendo por el monitor cómo está su hija y sale de inmediato a la habitación a hacerle una RCP, porque Candace en ese momento no tenía pulso, no estaba respirando y estaba completamente inconsciente, como os podéis imaginar. Además, sería la propia Jane que a gritos le diría a estos pseudoterapeutas que llamen de inmediato a la ambulancia. 10 minutos más tarde llegarían los paramédicos y el ayudante del sheriff, quien se encontraría a Jane haciendo la RCP a su propia hija. El paramédico Larry encontró a Candace en parada, pero consiguió pues encontrarle pulso y fue trasladada de emergencias al hospital de niños de Denver. Sin embargo, Candace había sufrido una lesión cerebral muy grave a causa de una asfixia mecánica. No pudieron hacer nada por ella en el hospital, ya que tenía muerte cerebral y pues la desconectaron y Candace evidentemente no sobrevivió. De forma inmediata los médicos anunciaron al sheriff que la criatura había perdido la vida por asfixia mecánica y fueron de inmediato a la casa donde se había hecho todo. Y estos terapeutas dijeron que había sido un accidente, que ellos sabían perfectamente lo que hacían, pero que había sido un accidente. Sin embargo, no borraron la cinta de grabación y cuando los policías vieron la barbaridad que se había hecho, los detuvieron a todos, incluido a Jane. Todos fueron llevados a la cárcel durante un año, pero más tarde, en 2001, se celebró el juicio, que por cierto fue súper mediático porque, como os había dicho hacía un momento, este tipo de terapias era realmente muy popular. Watkins y Powder, las terapeutas, fueron condenadas a 16 años de prisión. Sin embargo, cumplieron bastantes menos porque en 2008 ya estaban en la calle. Sus cómplices, los ayudantes en toda esta locura, fueron condenados a 10 años de libertad condicional
me dirás tú, y 1000 horas de trabajo a la comunidad. Y en cuanto a la madre adoptiva, a Jane fue condenada también a 4 años de cárcel y no puede trabajar con niños ni adoptar ningún niño más en su vida. Lo fuerte de este caso es que durante el juicio fueron a declarar personas como el vecino de Jane, la madre adoptiva de Candace, que este hombre era el padre de la mejor amiga de Candace. Entonces, Candace había estado muchísimas veces en la casa de este hombre y él pudo asegurar que era una niña normal y corriente que, evidentemente, pues tuvo que pasar una infancia muy complicada. Tenía 10 añitos y ya había pasado por el hecho de que los servicios sociales le apartaran de su madre, yendo en diferentes casas. No se acababa de amoldar a estas familias ni estas familias a ella. Entonces, cada 2 por 3 entraba una familia, no estaba a gusto, se iba a otra. O sea, esto es algo muy duro para una niña que no encuentra su lugar, no encuentra su familia, se siente desamparada. Y cuando encuentra a esta madre adoptiva que la quiere a su lado, resulta que parece que Jane lo que quiere es una niña ideal, la típica niña americana de las películas que se convierte en tu confidente y que las dos juntitas hacéis masa de galletas por las noches mientras veis las películas de Disney. Mira, amiga, esto no sucede, es un proceso que tiene que pasar una niña con estos semejantes traumas y que probablemente Candace sí que se comportará mal, pero también porque era un proceso y, como os comentaba antes, no tenía o no sabía desarrollar el apego suficiente para estar al lado de su nueva madre adoptiva. Bien, pero tú ahora me estás diciendo, Marta, ¿qué tiene que ver esto con el videojuego que me estabas contando al principio? Bueno, pues sí, mucha gente acabó diciendo que el videojuego que se estaba diciendo al principio quería hablar del caso de Candace, sobre todo hacía referencia al volver a nacer, esta terapia del renacimiento, y algo que es muy llamativo es que justamente el apellido Newmaker, como os había dicho antes, es volver a hacer o hacer de nuevo. Como os podéis imaginar, la gente estaba flipando como un videojuego que parecía ser súper divertido y súper de niños resultaba tener pantallas tan aterradoras como las que estaban viendo por YouTube y que además estaba haciendo referencia a un caso muy oscuro y además como muy cruel, ¿no? O sea, mezclar ese tipo de videojuegos con este caso tan duro. Pero os he de confesar que este caso es un creepypastas. Quiero decir, el caso de Candace es 100% real, o sea, lo que le pasó a Candace es cierto. Es más, en Colorado a día de hoy está completamente prohibido la terapia del renacimiento, o sea, de esta terapia justamente, que cada terapeuta, o sea, pseudoterapeuta se inventaba su terapia. En España a partir del año 2019 tampoco se puede hacer. Pero lo que sí que es un creepypastas es lo que os estaba contando del videojuego. Para quien no lo sepa, creepypastas significa pues leyendas que surgen de internet, que normalmente son muy mal rolleras. Esto existió, quiero decir, sí es verdad que en un momento determinado, en 2017, apareció este canal de este videojuego, pero parece, o la gente está de acuerdo con que este juego jamás existió, o sea, que es una persona que en su casa se dedicó a hacer estos dibujos y a inventarse que esto era un videojuego de la PlayStation que nunca jamás salió a la luz y que además tenía o escondía mensajes subliminales del caso o el triste caso de Candace Newmaker. No se ha podido demostrar si realmente esto era cierto y como no se ha podido demostrar a día de hoy, pues yo creo que hay un consenso y todo el mundo sigue pensando que esto al final era una leyenda y que este videojuego jamás de los jamases existió. Y pues chicos, hasta aquí el caso de hoy. Es un caso como súper extraño entre una cosa y la otra. Yo, buscando, navegando por internet, navegando por la red, me había encontrado con el caso de Candace, pero cuando me puse a investigar un poquito más, pues encontraba más datos, porque he de decir que este caso tiene muy pocos datos, me enteré de lo del videojuego y dije, o sea, es que esto lo tengo que contar también, o sea, no me lo puedo callar. Y me ha parecido súper loco. Siento que yo he estado súper espesa. Siento los 3.000 millones de ruidos de mis vecinos, de la calle y todo. Pero es que este caso, de verdad, que es que no salía. Espero que el audio se escuche bien y que el vídeo se vea bien, pero de verdad que es que este caso me ha dado rollo al final por decir,
Oye, que no soy capaz de grabarlo, o sea, que se me va a resistir, es heavy esto, ¿eh? Así que nada, espero que os guste este vídeo un poco diferente dentro de lo que cabe. Nos vemos en el próximo vídeo y ya sabéis que os como vuestra cara.